Hola amigos de temas cristianos, el día de hoy empezamos con el segundo tema que es acerca de por qué los cristianos creemos en Dios, Jesús como Dios y la Biblia. Y para esto nosotros vamos a usar diferentes libros que nos servirán de apoyo para poder explicarles a ustedes acerca de este tema. Empezaremos con estudiando un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Vamos a tener a unos invitados y vamos a estar haciendo comentarios y reflexionando acerca de las investigaciones y acerca de este libro que les estoy comentando. Para esto tenemos a los invitados de hoy que son Carlos Leal. Si nos pudiera saludar a la audiencia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a George Sincoy, que es otro amigo de temas cristianos. Bienvenido. Muy buenas noches, amigos. Un gusto saludarlos y esperamos que todo lo que hablemos aquí pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Pues muchas gracias a los dos por estar presentes en este programa del día de hoy. Quería yo primero mostrarles o comentarles un poco acerca del escritor del primer libro que vamos a comentar, que es el señor Josh McDowell. Y aquí pues nos relata un poco acerca de cómo fue que él se embarcó en esta aventura de querer conocer la verdad que nosotros como cristianos pues creemos, ¿verdad? Él menciona aquí en la página web de cru.org que cuando era adolescente quería ser feliz, quería que su vida tuviera sentido. Le acosaron 3 preguntas básicas. Él se preguntaba: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y empezó a buscar respuestas. Y relata él: donde me crié, todos parecían estar interesados en la religión, así que pensé que podría encontrar mis respuestas siendo religioso. Entré en la iglesia al 150%. Iba cada vez que se abrían las puertas, mañana, tarde o noche. Pero debí haber elegido la iglesia equivocada, porque me sentí peor adentro que afuera. De mi crianza en una granja en Michigan, heredé una practicidad rural que dice que cuando algo no funciona, deshazte de él. Así que dejé la religión. Entonces pensé que la educación podría tener las respuestas a mis preguntas, así que me inscribí en una universidad. Los miembros de la facultad y mis compañeros de estudios tenían tantos problemas, frustraciones y preguntas sin respuesta como yo. La educación, decidí, no era la respuesta. Empecé a pensar que tal vez podría encontrar felicidad y significado en el prestigio, pero la emoción del prestigio desapareció como todo lo que había intentado. Aguanté de lunes a viernes, viviendo solo las noches de fiesta del fin de semana. Luego el lunes, el ciclo sin sentido comenzaría de nuevo. No dejé que mi vida no tuviera sentido. Estaba demasiado orgulloso para eso. Todos pensaban que yo era el hombre más feliz del campus. Nunca sospecharon que mi felicidad fuera una farsa. Depende de mis circunstancias. Si las cosas me iban bien, me sentía genial. Cuando las cosas iban mal, me sentía mal. Simplemente no lo dejé mostrar. Y luego habla acerca de un grupo diferente. Dice que aproximadamente en ese momento notó un pequeño grupo de personas, 8 estudiantes y 2 miembros de la facultad que parecían diferentes a los demás. Parecían saber quiénes eran y a dónde iban, y tenían convicciones. Y dice Josh McDowell: es reconfortante encontrar personas con convicciones y me gusta estar cerca de ellas. Admiro a las personas que creen en algo y lo defienden, incluso si no estoy de acuerdo con sus creencias. Para mí estaba claro que estas personas tenían algo que yo no tenía. Estaban asquerosamente felices, y su felicidad no subió y bajó con las circunstancias de la vida universitaria, fue constante. Parecían poseer una fuente interior de alegría y me pregunté de dónde venía. Un par de semanas después, me senté alrededor de una mesa en el sindicato de estudiantes a hablar con algunos de los miembros de este grupo.
La conversación giró hacia el tema de Dios. Era bastante escéptico e inseguro sobre este tema, así que puse una gran fachada. Me recliné en mi silla, actuando como si no pudiera importarme menos. Cristianismo, bravé. Eso es para debiluchos y reflexivos, no para intelectuales. Por supuesto, bajo todas las fanfarronadas, realmente quería lo que esta gente tenía, pero mi orgullo no quería que supieran la dolorosa urgencia de mi necesidad. El tema me molestaba, pero no podía dejarlo ir. Entonces me volví hacia uno de los estudiantes y le dije: dime, ¿por qué eres tan diferente de todos los demás estudiantes y profesores de este campus? ¿Qué cambió tu vida? Sin vacilar ni avergonzarse, me miró directamente a los ojos, muy seria, y pronunció dos palabras que nunca esperé escuchar en una discusión inteligente en un campus universitario: Jesucristo. Jesucristo, rompí. Estoy harto de la religión, estoy harto de la iglesia, estoy harto de la Biblia. Inmediatamente ella me respondió: no dije religión, dije Jesucristo. Ella señaló algo que nunca había sabido. El cristianismo no es una religión. La religión son los seres humanos que intentan abrirse camino hacia Dios a través de buenas obras. El cristianismo es Dios que viene a los hombres y mujeres a través de Jesucristo. Entonces, mis nuevos amigos lanzaron un desafío que no podía creer. Me desafiaron a hacer exámenes intelectuales rigurosos de las afirmaciones de Jesucristo: que Él es el Hijo de Dios, que habitaba un cuerpo humano y vivía entre hombres y mujeres reales, que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, que fue sepultado y resucitó 3 días después, y que todavía está vivo y puede cambiar la vida de una persona incluso hoy. Luego aceptó, dice Josh McDowell, el desafío de sus amigos, principalmente por despecho y para demostrarles que estaban equivocados. Él estaba convencido de que la historia cristiana no resistiría a la evidencia. Y dice Josh McDowell: yo era un estudiante de Derecho y sabía algo sobre pruebas. Decidí comenzar con la Biblia. Estaba seguro de que si podía descubrir evidencia indiscutible de que la Biblia es un registro poco confiable, todo el cristianismo se derrumbaría. Me tomé el desafío en serio, pasé meses investigando. Incluso abandoné la escuela por un tiempo para estudiar en las bibliotecas históricamente ricas de Europa. Y encontré evidencia en abundancia, evidencia que apenas podía creer con mis propios ojos. Finalmente, solo pude llegar a una conclusión: si quería seguir siendo intelectualmente honesto, tenía que admitir que los documentos del Antiguo y Nuevo Testamento eran algunos de los escritos más confiables de toda la antigüedad. Y si eran confiables, ¿qué pasa con este hombre Jesús a quien había descartado como un simple carpintero? Tuve que admitir que Jesucristo era más que un carpintero. Él era todo lo que decía ser. Mi investigación no solo me cambió intelectualmente, sino que también respondió las 3 preguntas que me iniciaron en mi búsqueda de la felicidad y el significado. Y como dice él acá, ¿verdad? Todavía estaba renuente. Y dice él: uno pensaría que después de examinar la evidencia, me habría subido inmediatamente a bordo y me habría convertido en cristiano. Mi mente estaba convencida de la verdad. Tuve que admitir que Jesucristo debe ser exactamente quien decía ser, pero a pesar de la abundante evidencia, sentí una fuerte reticencia a dar el paso. Había 2 razones para mi desgano: placer y orgullo. Pensé que convertirse en cristiano significaba renunciar a la buena vida y renunciar al control. No podía pensar en una forma más rápida de arruinar mis buenos tiempos. Me sentí realmente miserable. Yo era un campo de batalla andante. Mi mente me decía que el cristianismo era verdadero, pero mi voluntad lo resistía con toda la energía que podía reunir. Luego estaba el problema del orgullo. En ese momento, la idea de convertirme en cristiano destrozó mi ego. Acababa de demostrar que todos mis pensamientos anteriores estaban equivocados y que mis amigos tenían razón. Pero no podía dejar de lado el problema. Tenía que hacer algo antes de que me volviera loco. Durante mi segundo año en la universidad me convertí en cristiano.
Alguien me preguntó, ¿cómo sabes que te hiciste cristiano? Hay varias respuestas, pero una era simple, cambió mi vida. Esta transformación la que me asegura la validez de mi conversión. Esa noche oré 4 cosas para establecer una relación con el Cristo viviente y resucitado, y estoy agradecido que esas oraciones hayan sido respondidas. Primero dije, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. En segundo lugar dije, confieso aquellas cosas en mi vida que no te agradan y te pido que me perdones y me limpies. Dios nos dice, no importa cuán profunda sea la mancha de tus pecados, puedo quitarla. Puedo hacerte tan limpio como la nieve recién caída. Isaías 1:18, parafraseado. Tercero dije, ahora mismo, de la mejor manera que sé, abro la puerta de mi corazón y mi vida y confío en ti como mi Salvador y Señor. Toma control de mi vida. Cámbiame de adentro hacia afuera. Hazme el tipo de persona para la que me creaste. Lo último que oré fue, gracias por venir a mi vida por fe. Era una fe basada no en la ignorancia, sino en la evidencia, los hechos de la historia y la palabra de Dios. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Durante 18 meses mi vida cambió. Un cambio fue el alivio de mi inquietud, otro fue un enfriamiento de mi mal genio. Encontrar mi fe en Cristo ha sido un proceso, comenzando con una investigación rigurosa y creciendo en la experiencia de una vida cambiada. Pero a pesar de la firmeza de los hechos y la autenticidad de la experiencia, el cristianismo no es algo que puedas meter en la garganta de nadie. No puedes forzar a Cristo a nadie. Tienes que vivir tu vida y yo tengo que vivir la mía. Todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Todo lo que puedo hacer es contarte lo que he aprendido. Después de eso, lo que hagas dependerá de ti. Entonces vemos, ¿verdad?, la historia de este escritor del libro que vamos a empezar a leer el día de hoy. A mí siempre me pareció muy interesante y creo que a los invitados que tenemos el día de hoy también conocen la historia de Josh McDowell, y muy interesante, como había dicho anteriormente, la manera en cómo llegó a embarcarse en ese camino de la investigación, en la búsqueda de una verdad que él esperaba más bien desacreditar o derrotar, y lo que resultó fue que se volvió cristiano, y me parece algo sumamente interesante y algo precioso, ¿verdad? Que cómo fue que Dios tocó a este hombre de esta manera. Y pues no sé, antes de continuar con el inicio de la lectura del libro de Josh McDowell, que vamos a leer lo que se conoce como el volumen 1 de este libro, quisiera ver si alguno de nuestros invitados quisieran comentar algo. Pues solo creo que también es importante mencionar que la perspectiva que él tenía de Dios se vio afectada por la experiencia que él tuvo con su padre, y su padre era un alcohólico. Entonces esa experiencia que él tuvo con su papá afectó la percepción que él tenía de Dios, ¿sí? Él no veía a Dios como un padre amoroso, exactamente, ¿verdad? Y entonces eso lo fue llevando a hacerse esas preguntas que cualquier persona podría haberse hecho, ¿verdad? Y lo que hace diferente la vida de Josh McDowell es el hecho de que él investigó, él indagó, él trató de dar respuestas a sus preguntas, y obviamente nosotros no podemos negar esa obra de Dios, del Espíritu Santo en la vida de él, llevándolo a esas verdades de las Escrituras, y que en lugar de cumplir su objetivo, que era refutar el hecho de que Jesucristo no había resucitado, más bien él, ante la evidencia histórica razonable de la fe, pues él terminó convirtiéndose al Evangelio, ¿verdad? Él creyó en el Evangelio, él creyó en el Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que hace especial y digamos singularmente la vida de esta persona,
Y también es lo que hace especial este libro, porque básicamente se describe la experiencia que él pasó para poder llegar al punto de creer en las escrituras y de creer específicamente en el evangelio. Así es, y una cosa que es que esta persona pues no se quedó él solo con su investigación y con lo que llegó a encontrar, a averiguar, a estudiar, sino que lo ha compartido, ¿verdad? Lo ha compartido a través de estos libros y bueno, también tiene un ministerio, el ministerio Josh McDowell, ¿verdad? Que con el cual se ha dedicado también al evangelismo, ¿verdad? Entonces, no sé, Carlos, no sé si quieres comentar algo. Sí, pues viendo la vida de Josh McDowell, es una vida dura, o fue una vida dura tanto como alguna de la de nosotros, o en algunas ocasiones más dura y en algunas ocasiones menos dura. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, lo que sucede con este tipo de situaciones es que a uno le toca pasar ciertas situaciones en la vida de niño, de adolescente, de adulto, que pues lo dejan a uno marcado, y depende de la apertura del corazón de cada uno o de esa búsqueda de Dios, es que el ser humano puede agarrar pues por el buen camino o por el mal camino. A lo que quiero llegar es de que no importa la vida que hayamos tenido, sino que lo que importa es de aquí para adelante. O sea, de cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo como mi único Salvador, si yo decido seguir a Cristo, mi vida tiene que cambiar y debe de cambiar. Y claro, yo solo no lo puedo hacer. Esto es por obra del Espíritu Santo. Y también este libro de Evidencia que exige un veredicto, él llegó a Dios a través de la manera intelectual o de la vía intelectual. Y esto quiere decir de que él estaba buscando razones de las cuales la Biblia se equivocaba o era inexacta según a los ojos de Josh McDowell en ese punto. Pero conforme más fue investigando para tratar de encontrar los errores posibles que tuviera la Biblia, se fue dando cuenta que la Biblia es una verdad absoluta e irrefutable. Y hay en la historia muchas personas que han tratado de hacer lo mismo y se han topado de que todo es verdad y terminan creyendo en la Biblia, en las Escrituras, creyendo en Dios, creyendo en Jesús, en el sacrificio perfecto de la cruz en Jesús, etc. Entonces, la Biblia también se puede confirmar con datos históricos, y hay muchos pueblos y muchas regiones que hasta el día de hoy todavía existen y le llaman de la misma manera. Por ejemplo, el río Éufrates todavía se sigue llamando igual, Egipto, etc. Habrá cambiado una que otra cosa, me refiero a la cultura, a la situación geográfica, etc. Alguna frontera y demás, pero a través de la historia se puede comprobar la veracidad de la Biblia. Entonces, este libro pues nos da una luz de los que necesitamos o de los que necesitan tener como argumentos intelectuales de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Este libro nos va a ayudar muchísimo. Sí, creo que este libro va a ser útil, y como lo vamos a leer en una parte ahí del libro de Josh McDowell, es muy útil para el creyente, para los que ya somos cristianos, porque fortalece nuestra fe, pero también es muy útil para las personas que no han probado el cristianismo y tal vez quieren profundizar un poco y conocer un poco más de qué se trata, para ver si, como le pasó a Josh McDowell, ¿verdad? Si se convence, de lo que nosotros ya creemos como una verdad. Así como este señor Josh McDowell, hay otros, ¿verdad?, que han encontrado, precisamente buscando desacreditar todo esto, han encontrado la verdad y como dice él, bueno, él era infeliz antes, y después de conocer a Cristo, él
Él fue feliz, y no es una felicidad, como decía él, ni por el éxito, ni por el prestigio, ni por el dinero, ni por lo material, ni por una bonita familia, no. Es una felicidad que solo Dios puede llenar, independientemente de las cosas difíciles que pudieran suceder en la vida, porque la vida siempre va a estar llena de cosas difíciles para todos, ¿verdad? Pero en realidad la felicidad que da Dios es una felicidad diferente a la que el mundo puede ofrecer, y es algo que solo siendo cristiano se puede experimentar. Entonces, les vamos a dar inicio a ver este libro, ¿verdad? Que tenemos aquí ya de forma digital, el volumen número 1. Aquí habla un poco ya más acerca de su trabajo. Aquí dice que Josh McDowell se graduó, ¿verdad?, del colegio Wheaton, y se graduó como magna cum laude del seminario teológico Talbot, es miembro honoris causa de 12 asociaciones nacionales. Ha dictado conferencias en más de 500 universidades en 52 países. Y bueno, y esto es pensando que este libro que tenemos aquí no es pues la última versión, ¿verdad? Entonces podemos asumir que ya ha hecho más que lo que se menciona en estos párrafos. Se ha dado conferencias a estudiantes y profesores. Trabajó en la Cruzada Estudiantil para Cristo en Argentina y México. Ha viajado a varios países del continente americano, dictando sus conferencias en español, y es conferencista de Cruzada Estudiantil para Cristo en el ámbito internacional. Aquí pues tenemos la portada del libro, ¿verdad? Vamos a dejar siempre en lo que es la parte de abajo de este video el link para que ustedes, si quisieran adquirir este libro o el más nuevo, pues lo puedan adquirir. Se puede encontrar en Amazon. Aquí está: evidencia que exige un veredicto, evidencias históricas de la fe cristiana, compilado por Josh McDowell. Antes de iniciar ya como el libro como tal, pues lo que vamos a leer en este programa es específicamente el prólogo, como una introducción, ¿verdad?, lo que vamos a estar leyendo en próximos programas de este tema. Y pues voy a empezar a dar lectura a una parte del prólogo, y luego le voy a pedir aquí a los invitados que pues nos apoyen si tienen algún comentario acerca de lo que voy a ir yo leyendo. En el prólogo dice: ¿es el cristianismo algo en lo que se puede creer? ¿Hay una base intelectual para la fe en Cristo Jesús como Hijo de Dios? Los eruditos a través de los siglos, del mismo modo como millones de estudiantes y personas mayores, responderían a tales preguntas con un estentorio sí. De eso es de lo que trata Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. Durante más de la mitad de sus 10 años como miembro del personal de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, como digo, este libro es una versión un poco antigua, entonces debemos asumir que tiene más tiempo en su ministerio. Josh ha servido en calidad de representante viajero del ministerio. Decenas de miles de estudiantes y profesores de más de 400 planteles universitarios en 42 países han recibido iluminación, aliento, ayuda y desafío mediante el testimonio inspirado de Josh McDowell. Su experiencia derivada de hablar a reuniones estudiantiles, grandes y pequeñas concentraciones, además de charlas en salas de clases y centenares de sesiones de consejo, con el añadido de un grado magna cum laude obtenido en el Seminario Teológico Talbot y su amplia investigación en las evidencias históricas de la fe cristiana, han calificado a Josh para hablar y escribir con autoridad acerca de la credibilidad del cristianismo. Una vez un abogado le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? A lo que él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios creó al hombre con la habilidad de pensar, de adquirir conocimiento y de discernir la verdad. Dios desea que usemos nuestras mentes. El apóstol Pedro recomienda: estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí me parece interesante, el que escribe el prólogo es este señor Bright, William Bright, fundador y presidente de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Me llama la atención lo que dice este párrafo, porque si bien Josh McDowell escribió este libro en base a las investigaciones que hizo, pues nos ha aportado a nosotros los creyentes y a las personas que quieran, digamos, como decía Carlos, evidencia histórica, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana. Es importante, como dice, usar nuestras mentes, y Dios sí quiere que usemos nuestras mentes, que adquiramos conocimiento y tengamos discernimiento de la verdad. Entonces, ¿y por qué? Porque también al usar nuestras mentes nosotros podemos poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo creo que sí vale la pena poder contar con información, toda la que pudiéramos tener, para precisamente eso, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. No sé si Carlos o Jorsin quiere comentar algo sobre en este punto. Sí, una de las cosas que quisiera resaltar en todo esto es que hay una idea generalizada de que cuando las personas hablan de la fe, las personas están dando un salto al vacío intelectual. Y con eso, ¿qué queremos decir? Que no, las personas tienden a pensar que la fe es más bien un acto en el hecho de que nosotros creemos por creer, por el simple hecho de creer, ¿sí? Las personas tienden a pensar que no hay nada certero en la fe, en lo cual uno pueda creer de manera razonable. Yo creo que este pasaje, por ejemplo, de Pedro, que nos recuerda que nosotros debemos de estar alerta, debemos de estar preparados a esas personas que a veces nos hacen preguntas que muchas veces nos desacomodan, ¿verdad? O que muchas veces no tenemos una respuesta tan precisa, ¿sí?, a los asuntos de la fe. Está bien, y exactamente. Y también pienso pues que de repente en la audiencia, si hay alguna persona que tal vez no ha tenido la oportunidad de hablar con un cristiano, o tal vez ha hablado con algún cristiano, pero esta persona cristiana no le ha dado razón de su fe, creo que puede ver estos videos o puede leer este libro y los otros libros que vamos a tener acá, que vamos a estar reflexionando, y puede llegar a una mejor comprensión, ¿verdad?, de cuál es nuestra fe. No sé si Carlos quiere comentar algo. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es lo que le pregunta el abogado a Jesús, que le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante ante la ley de Moisés? A lo que él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. A mí me parece muy importante esto, porque si uno ama a Dios con todo su ser, no hay espacio para que uno pueda dudar de la veracidad de la Biblia o de lo que dice el Señor a través de la Biblia. A mí me parece también muy bonito cómo es de que relata pues, la experiencia en este momento que se escribió este prólogo de Josh McDowell, que graduado de un seminario, que ha tenido muchas giras por muchos países en América, en toda América, ¿verdad? Y quiere decir de que es una persona de carácter o de tipo intelectual, y que este libro, así como dice en su carátula, es una recopilación de toda esa investigación que hizo él respecto a este tema. Por eso el nombre, ¿verdad? Evidencia que exige un veredicto, porque cuando un juez le entregan toda la evidencia que una persona que fue atrapada, digamos robando, y le entregan todas las pruebas de que él fue el que robó,
entonces el juez ya solo le queda, con toda la evidencia que le presentan, ya solo le queda realizar el veredicto, que es culpable, ¿verdad? O inocente. Pero cuando hablamos de la Biblia y de Jesús, nosotros vemos que toda la evidencia que muestra Josh McDowell en su libro, y que más adelante lo vamos a ver, nos da una razón lógica de que todo esto es cierto. Pues eso es hasta este punto lo que quisiera compartir. Así es, y bueno, pues continuando con la lectura del prólogo, sigue diciendo aquí el señor Bright: por esta razón, el Ministerio de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo le ha dado desde su nacimiento un especial énfasis a lo que creen los cristianos y a su adiestramiento para que experimenten y compartan la abundante y excitante vida que está a disposición de todos cuantos colocan su confianza en Jesucristo. Institutos de adiestramiento para líderes, institutos de estudios bíblicos, institutos de evangelismo para laicos y otros programas de adiestramiento han ayudado a centenares de miles a estar preparados para presentar razones válidas, convincentes, históricas y documentadas en cuanto a su fe en Cristo Jesús. En mi propia experiencia de más de 27 años de compartir las buenas nuevas del Salvador con el mundo académico, personalmente nunca he oído a un solo individuo que haya considerado honestamente la evidencia negar que Jesucristo sea el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. La evidencia que prueba la deidad del Señor Jesucristo es abrumadoramente conclusiva para cualquier honesto y objetivo buscador de la verdad. Sin embargo, no todos, ni siquiera la mayoría de aquellos a quienes he hablado, lo han aceptado como su Salvador y Señor. Esto no se debe a que fueran incapaces de creer, es que sencillamente no querían creer. Por ejemplo, un brillante pero confuso psiquiatra que vino a Arrowhead Springs en busca de consejo me confesó francamente que nunca había estado dispuesto a considerar honestamente las aseveraciones de Cristo en su propia vida, por temor de llegar a convencerse, y como resultado tener que cambiar de manera de vivir. Otros ateos profesos muy bien conocidos, incluyendo a Aldous Huxley y Bertrand Russell, han rehusado considerar intelectualmente los hechos básicos de la historia concernientes al nacimiento, vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Aquellos que lo han hecho, tal como C.S. Lewis y C.E.M. Joad, han encontrado que la evidencia era tan convincente que han aceptado el veredicto de que Jesucristo es verdaderamente lo que decía ser, y lo que otros han dicho que Él era, el Hijo de Dios y su propio Salvador y Señor. Y esto que acabo de leer en este párrafo me trae a la mente que cuando uno se pone a ver en la industria del entretenimiento, o las películas, o en las redes sociales o en diferentes medios, hay una desinformación acerca de lo que es Cristo, acerca de lo que quiere Dios de nosotros, acerca de cómo se obtiene la salvación, acerca de la gracia, acerca de la fe. Hay una desinformación acerca de esto que hacen ver al cristiano hasta como una persona mala o demandante de ciertas cosas que ni siquiera se han puesto sobre la mesa. O sea, no conocen lo que es el cristianismo o no lo quieren conocer. Muchos no quieren creer, y los que no quieren creer se puede ver claramente en estos medios que de alguna manera incitan a otros a no creer, y también y causan confusión a través de muchas palabras, textos, frases, ideas que tratan de transmitir a través de películas, medios de comunicación, de redes sociales, etc. Y por eso es que es tan importante que haya programas como el que hemos tenido la intención de tener acá, para que y los temas que se están tratando en temas cristianos, para que las personas conozcan realmente lo que creemos, porque al menos en mi caso yo sí me he dado cuenta de que muchas personas tienen una idea totalmente equivocada de lo que es el cristianismo, tal vez por algún
alguna persona que se hace llamar cristiana que no ha dado un buen testimonio? Bueno, a mí me parece interesante el hecho de que, bueno, él solo se dirige, o su mayor campo de acción de Josh McDowell es el intelectual. Entonces, ¿cómo es de que se llega a un intelectual? Por medio del intelecto, valga la redundancia. ¿Y cómo se llega a eso? Con evidencias de que es cierto lo que, o con fundamentos de que es cierto lo que uno está diciendo. Lo que él habla también acá es de que él dice una experiencia de más de 27 años y que nunca ha visto a alguien que haya considerado honestamente la evidencia. Esto es porque hay muchas personas que solo dicen, sí, usted me dice esto, pero yo he encontrado en tal sitio, o en tal blog, o en tal libro, etcétera, etcétera. No, por eso él dice, un investigador serio es aquel investigador que llega hasta lo último, aunque le lleve más de 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto, pero que llega hasta lo último y verifica todas las fuentes. No solo se queda con es que alguien me dijo que el cristianismo es, o a mí me dicen que, pero ¿quién es el que dice? ¿Un primo, un amigo? ¿Y quién le dijo a ese primo? ¿Quién le dijo a ese amigo? Tal vez alguien se lo está inventando y se lo dijo para salir del paso al amigo, o para hacerse el interesante. Vino el amigo, ya solo lo repite y se lo dice a esta otra persona, se lo dice al vecino, el vecino se lo dice a su hijo, el hijo se lo dice al tío, y así se va. Entonces, él a lo que creo que va detrás es sobre que uno debe de buscar las fuentes y que uno debe de ser también un investigador serio. Y eso pues nos va a ayudar mucho en todo sentido, y en especial en el tema cristiano de la Biblia. Muchas gracias. Y como dice aquí, es una investigación honesta y objetiva. Muchas personas, creo yo, que a veces investigan. Bueno, en el caso de Josh McDowell, él quería investigar para demostrar que la Biblia no era verdad. Pero yo creo que de alguna manera se fue volviendo objetivo más que subjetivo. O sea, porque si se hubiera quedado con la idea o la diada de yo lo que quiero es demostrar que no, cuando hubiera llegado a evidencia tan abrumadora como dice él, así como que mejor la paso de largo, esto a mí no me conviene seguirlo estudiando, seguirlo investigando, o no, esto ya me está dando miedo, o no sé, cualquier tipo de excusa. Pero en algún momento del viaje que tuvo él para encontrar la verdad, tuvo que haberse vuelto una persona objetiva, ¿verdad? Para así como que quitarse de cualquier tipo de prejuicio o pretexto, o etcétera, para poder de veras abrirse para poder conocer en realidad la verdad. Porque si una persona no está dispuesta, o sea, se pone a investigar, pero no está dispuesta en su corazón a encontrar la verdad, simplemente va a pasar delante de sus ojos y no la va a encontrar, o la encuentra y no la va a querer aceptar, o no la va a querer ver. Que era lo que decía con respecto a estas personas, que considero que muchas personas, puede ser que sí sea por ignorancia, que transmiten por medio de los medios de comunicación a otras personas que el Cristo, que Jesús, que la Biblia y todo esto es una farsa, o es algo que nos tiene oprimidos, o es algo que nos tiene, o que nosotros somos los malos de la película, que somos intolerantes, no sé, hay mucha desinformación, muchas cuestiones que, digamos, de cierta manera tratan de desacreditar al cristiano y al cristianismo. Pero si los que nos miran en este canal tienen una sincera motivación de buscar la verdad, yo creo que las evidencias son abrumadoras y lo van a poder ver. Y pues vamos con el siguiente párrafo, donde dice: un estudio hecho con cuidado y oración del material contenido en este libro ayudará al lector a estar siempre preparado para hacer una presentación inteligente
y convincente de las buenas nuevas. Sin embargo, he aquí una palabra final de prevención y consejo. Uno no debiera suponer que la persona común y corriente tiene dudas intelectuales respecto de la deidad de Jesucristo. La gran mayoría, en muchos de los países, no necesita que se le convenza de la deidad de Él, ni tampoco respecto de que le necesitan como Salvador. La necesidad de ellos más bien es de que se les diga cómo recibirle en calidad de Salvador y seguirle como Señor. No sé si antes de terminar con el último párrafo quisieran comentar algo. Tal vez sí un comentario ya para terminar el prólogo, que lo que nos dice acá, o sea, es muy cierto de que no debemos de creer que todas las personas que buscan a Dios o una respuesta, no todos, la mayoría de veces no están buscando el comprobar si Dios existe o no, si la Biblia es verdadera o no, sino que muchos de ellos es posible de que estén buscando: acaba de morir mi hermano, acaba de morir uno de mis papás o los dos, acaba de morir mi hijo. ¿Qué pasará con él o con ella? ¿A dónde irá? ¿Será que irá al cielo o al infierno? ¿Será que va a dormir para toda la eternidad y ahí se acaba la vida? Todas esas preguntas, muchas veces las personas que nos topamos en la calle se las están haciendo, y nosotros tenemos que tener la respuesta para ellos, y la respuesta pues es Cristo Jesús, ¿verdad? El que da vida eterna. Entonces, yo sí creo muy importante la aclaración que dice, porque sí, o sea, no todos van a llegar a decirnos: mire, compruébeme de que la Biblia sí dice la verdad, o compruébeme de que Dios existe, o Jesús, de que Jesús existió y tuvo un ministerio o un trabajo sobre la tierra predicando el evangelio, ¿verdad? Y las buenas nuevas, y que lo crucificaron. Algunos sí lo van a pedir, pero son los menos. La mayoría pues no necesitan de esto, solo necesitan saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con su familiar que falleció, su esposo, su esposa, etcétera? O qué va a pasar si el día de hoy me muero, ¿a dónde voy? Si al cielo o al infierno. O por qué es que Dios permite que nos enfermemos. ¿Por qué es que permite que la gente mala delante de nuestros ojos, verdad? La gente mala tenga trabajo, tenga tenga muchas cosas, mientras que yo trato de seguir el camino de Dios, y ¿qué pasa? No me va bien. ¿Por qué? O sea, todas estas situaciones las vamos a encontrar en el día a día. Muchas gracias. Y considero también que cuando nosotros o cuando las personas comprenden que Dios, que Jesucristo es Dios, que Dios es real, que Jesucristo es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios verdadera, viene siendo una cadenita de cosas que van pasando, porque entonces al tener todo esta base ya como algo real en la vida de uno como persona, ya vienen dándose las demás cosas por default, como se dice, ¿verdad? Ya lo que estás mencionando tú, de que las personas se hacen tantas preguntas, ¿verdad? Como las preguntas que se hacía Josh McDowell, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O qué pasa después de la muerte. ¿Hay vida eterna? ¿No hay vida eterna? Y tantas otras preguntas que cada quien en su situación se pueden estar haciendo. Esta base fundamental del cristianismo va abriendo los ojos hacia muchos otros aspectos de la vida que no van a estar abiertos hasta el momento en que se comprende que todo esto es verdad. Y bueno, pues continuamos con el último párrafo del prólogo, que dice: así pues, es el cristiano quien sacará el máximo beneficio de la lectura de evidencia que exige un veredicto.
no solamente fortalecerá su propia fe en Cristo, sino que proporcionará evidencia que le habilitará para compartir su fe en forma más efectiva con otros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, del 27 al 29. Sabemos muy bien, bueno, no sé si todos los que están viendo el programa conocen la historia de este discípulo, ¿verdad? De Tomás, que cuando Jesús resucitó y lo vio por primera vez, no podía creer que su maestro, ¿verdad?, estaba vivo nuevamente. Él sabía que había muerto, pero ¿cómo es posible que estaba ahí enfrente de él parado? Y como no lo podía creer, Jesús le dice: acércate a mí y toca mis heridas, toca mis manos, y toca mi costado. Y vino Tomás, lo hizo y creyó, ¿verdad? Pero como dice aquí, y el mismo Jesús lo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Tal vez solo para cerrar aquí los pensamientos que estoy reflexionando, es que este tema de la fe es tan importante porque no solo afecta mi conocimiento, sino también mi conducta. Y entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos la facultad de razonar. Y entonces una de las preguntas que yo considero que cada persona puede hacerse es si lo que estoy creyendo es cierto o no, porque yo sé que va a afectar mi forma de vivir, no solo mi forma de pensar, sino la manera en cómo yo voy a actuar en una sociedad, con mi familia, con mis amigos. Entonces tenemos que ver que hay más del simple hecho de que es algo intelectual. Obviamente, ahí es donde inicia todo, pero eso tiene repercusiones, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros dejemos en claro, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, que, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, Él es la verdad, y en Él nosotros podemos descansar, podemos confiar plenamente. Y pues digo esto porque en este caso, versículos de Juan capítulo 20 hablan acerca de este discípulo Tomás, y que él obviamente, a pesar de pasar tiempo con el Señor Jesucristo y de tener la evidencia ahí visible de él resucitado, a pesar de eso, pues él mostraba incredulidad. Así es. Y justo lo que dices es precisamente lo que mencionaba, ¿verdad?, Josh McDowell, que al encontrar a Cristo luego fue un proceso, ¿verdad?, en donde él fue, donde su vida fue cambiando, ¿verdad? Todas sus actitudes, su comportamiento y demás fueron cambiando porque su corazón cambió, ¿verdad? Su mente cambió. Y entonces, por ende, toda la vida de cada persona que se vuelve cristiano, se vuelve creyente, cambia, ¿verdad? Obviamente no nos volvemos personas perfectas, porque nadie es perfecto, solo Dios, pero sí Dios hace un cambio fuerte, ¿verdad? Un cambio grande en la persona que se convierte sinceramente al Señor. Entonces, así es, George, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y pues aquí termina lo que es el prólogo del libro, y creo que por el día de hoy terminamos acá, pero vamos a continuar con leyendo este libro, comentándolo, y como les había dicho anteriormente, también vamos a incluir otros textos, otros libros que nos van a ayudar y nos van a enriquecer, ¿verdad?, para poder defender la esperanza que hay en nosotros y contársela a otros, contársela a las personas que nos están oyendo, contársela a ustedes también. Carlos, no sé si tienes algo más que decir o cerramos aquí. Pues
solo agradecer la invitación y pues es un libro y un tema interesante, ¿verdad? De toda esta evidencia que compiló Josh McDowell para comprobar. Al inicio pues era para ver las debilidades o las carencias que tuviera la Biblia y su contenido, pero en realidad cada vez que fui investigando más pues se fue convenciendo de que todo era verdad y que era una verdad irrefutable. Entonces y al final pues eso lo llevó a Cristo. Me parece muy interesante y pues agradezco la invitación y es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Yorsi, muchas gracias a Carlos por estar en este programa el día de hoy. Y pues seguramente estaremos los tres nuevamente en el siguiente programa, donde seguiremos discutiendo acerca de lo que vamos a estar leyendo en este libro de Evidencia que exige un veredicto. Y pues gracias por participar el día de hoy, tomarse el tiempo, y gracias a todos los de la audiencia por haber estado el día de hoy compartiendo con nosotros estas reflexiones, estos comentarios, estos libros tan enriquecedores, ¿verdad? Que por lo menos para mí ha sido de mucha bendición. Sé que también para Carlos y George, en ese tipo de libros son de mucha bendición en su vida. Y queremos por lo mismo compartirlo con ustedes, ¿verdad? Entonces, nos despedimos de ustedes y esperamos verlos próximamente. Recuerden de darle like al video si les ha gustado. Recuerden de suscribirse si quieren seguir viendo nuestros videos, y también darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Y si quieren seguir viendo más acerca de este tema que tratamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Bendiciones. Hasta luego. Adiós.